Bueno, este es otro título extraño, ¿verdad? Me gustan los títulos extraños. Escucho el estruendo. Quiero llevarlos de nuevo a través de la historia y luego trazar los paralelos como lo hemos estado haciendo. Después de todo, esta es una serie tipológica, ¿no es así? Hubo un buen rey y su nombre era Ezequías. E hizo todo lo posible para detener la ola de apostasía. Y en el testimonio sobre él, el Señor dice en 2 Crónicas capítulo 31. Y así hizo Ezequías por todo Judá e hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de su Dios. A ti no te importaría tener un testimonio de Dios como ese, ¿verdad? No te importaría. Pero pongámoslo en el contexto del período de tiempo. Esto está muy cerca del momento de la caída de Jerusalén. Muy cerca del momento en que Babilonia inundaría esa ciudad. En 2 Reyes capítulo 18, Ezequías confió en el Señor, el Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él, vaya. Se aferró al Señor y no dejó de seguirlo. Guardó los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés y el Señor estaba con él. Tuvo éxito en todo lo que emprendió. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Después de todo, la Biblia dice, a Jehová tu Dios servirás, y a él solo servirás. Desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada, derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio. Así que aquí llegó este gran poder. Pero el Señor lo protegió contra este rey asirio. E hizo lo que pudo. Construyó los túneles de agua. Fortificó la ciudad. Levantó las torres. Hizo armas. Y animó al pueblo. Ese es un buen testimonio. Así que Ezequías hizo lo que pudo dentro de su esfera y Dios agregó lo que agregó en su esfera. Por lo tanto, no debemos sentarnos y decir, bueno, ya sabes, simplemente dejemos que suceda. 185,000 soldados asirios mueren en una noche. Su rey arrogante blasfema a Dios y ridiculiza al pueblo de Dios. Y las palabras de Ezequías, sed fuertes y valientes. No temáis ni desmayéis por el rey de Asiria, ni por toda la multitud que está con él, porque hay más con nosotros que con él. ¿No es esa una hermosa declaración? Si tan solo pudiéramos creerla de nuevo y no solo leerla. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en sí mismo en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y por esta causa, Ezequías, el rey, y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron y clamaron al cielo. Esa debió ser una combinación poderosa. Un rey que cree y un profeta como Isaías al mismo tiempo. Y el Señor envió un ángel que acabó con todos los hombres valientes y esforzados, y con los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, así que éste se volvió avergonzado a su tierra. Y cuando llegó a la casa de su Dios que salía de sus propias entrañas, allí lo mató a espada. Fin de la historia. Dios interviene. Elena de White escribe que estos reyes habían tenido todas las oportunidades, pero las desaprovecharon. Los gobernantes de Asiria, en lugar de usar sus bendiciones inusuales para el beneficio de la humanidad, se convirtieron en el azote de muchas tierras, despiadados, sin pensar en Dios ni en sus semejantes. Siguieron su política fija de hacer que todas las naciones reconocieran la supremacía de los dioses de Nínive. ¿Tenemos un paralelo hoy en día? ¿Tenemos un gobernante como ese que no reconoce nada más que a su Hijo, la deidad, a quien exaltaron por encima del Altísimo? Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de advertencia y durante un tiempo se humillaron ante el Señor de los ejércitos y buscaron perdón. François tiene una conferencia interesante sobre esto, donde en arqueología encuentran a este rey que detiene toda guerra y hay paz durante su tiempo y acepta al Dios de Israel.
Pero pronto volvieron a la idolatría y a la conquista del mundo. Entonces el Señor exalta a este rey, Ezequías se lo da todo. Le da el reconocimiento de las naciones de alrededor. Maravilloso. ¿Y luego qué le pasó? La Biblia dice que su corazón se enalteció. Entonces, a veces no es tan bueno si las cosas nos van demasiado bien. Y cuando cayó enfermo, el Señor lo sanó e hizo que el sol retrocediera 15 grados y añadió 15 años a su vida. ¿O fueron 10 grados? Creo que fueron 10 grados, ¿no? ¡Qué terrible error! También fue necio. Y cuando los embajadores babilónicos vinieron de visita, Ezequías los escuchó y les mostró toda la casa de sus cosas preciosas, la plata, el oro, las especias, el ungüento precioso, toda la casa de su armadura, todo lo que se encontraba en sus tesoros. No hubo nada en su casa, ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. ¿No somos así, hombre? Esos delegados babilónicos vienen. Oh, nos inclinamos ante ellos. Es maravilloso verle, señor cardenal. Estamos muy contentos de estar en su presencia. He estado en reuniones así que sé de lo que hablo. ¿Y qué pasa? El profeta Isaías viene y lo reprende. Entonces vino Isaías, el profeta del rey Ezequías, y le dijo, ¿qué han dicho estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Comillas. Y Ezequías dijo, han venido de un país lejano, incluso de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Oh, les mostré nuestro sistema de diezmos. Ahora les mostré cómo adoramos y que hacemos esto y aquello y lo otro, y maravilloso, todas estas cosas que hay en mi casa han visto. No hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. E Isaías dijo a Ezequías, oye las palabras del Señor. He aquí, llega el día en que todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Nada. No ayuda a tener estas relaciones diplomáticas con Babilonia. Puedes ser cortés, puedes ser amigable, puedes ser amable, pero no puedes estar en yugo. Y Ezequías durmió con sus padres y luego su hijo Manasés reinó en su lugar. Ahora bien, el Señor añadió 15 años a su vida. 2 Crónicas 33 en 1. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12. Así que Ezequías ya debería haber muerto durante 3 años. ¿Cuándo nació Manasés? ¿Es correcto? Entonces Dios quiso perdonar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, a Manasés. Pero por gracia escuchó a Ezequías y no guardó rencor contra nadie, lo cual es propio de la naturaleza de Dios. Me gusta eso de Dios. Y aquí nació Manasés, el rey más malvado que jamás haya reinado en Israel. 2 Crónicas 33. Pero ese hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. Ya sabes, una vez que empiezas a compartir con Babilonia, Babilonia simplemente inunda tu sistema. Simplemente sucede. Hay una advertencia tipológica ahí. A quien Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, reconstruyó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó los altares de Balaam, hizo imágenes de acera, adoró al ejército de los cielos, construyó altares en la casa de Jehová. ¿Te lo imaginas? Vaya. Construyó altares para todos los ejércitos de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Aquí hubo idolatría en toda regla. ¿Dónde? En la casa del Señor. En la iglesia, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Enón. Fuegos artificiales. Observaba los tiempos, usaba encantamientos, brujería, trataba con espíritus familiares. Me pregunto si usó programación lingüística neuronal. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Y puso una imagen tallada,
el ídolo que había hecho, en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así que aquí hubo idolatría en toda regla en la iglesia. Y leemos en el espíritu de profecía que la sangre corrió por las calles. Masacró al pueblo de Dios que se oponía a la idolatría. Me pregunto si algunos de ellos fueron expulsados. Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. 2 Reyes 9:16 de la noche. Uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo había estado delante de Judá como el mensajero designado por Jehová. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas y encarcelamientos. Fueron apedreados, atormentados, tentados, muertos a espada, vagaron cubiertos de pieles de ovejas y cabras, desamparados, afligidos y atormentados. ¿Leen algo que suene a paralelismo? Encuéntrelos por todas partes entre esta pobre gente, algunos de ellos expulsados. Isaías, según dicen las tradiciones, fue partido por la mitad por Manasés. Así que si veo a un rey Manasés en mi iglesia, no le tendría mucho cariño y lo condenaría y diría que es un hombre malvado y todas esas cosas. Pero el rey de Asiria toma cautivo a Manasés. Le pone garfios de bronce, en la nariz, ya saben, como si llevaran a un cerdo, y lo arrastra. Supongo que tenía la nariz hinchada como una sandía. Y lo toma y lo arroja a la cárcel. Y allí se humilló ante Dios. Y Dios lo trajo de vuelta e intentó deshacer todo el mal que había hecho, pero era demasiado tarde. Pero estará en el cielo. Así que mi punto es este. Tenemos a Manasés en nuestra iglesia hoy. Pero oremos por ellos porque es posible que tengas que vivir con ellos eternamente en el cielo. ¿Correcto? Tenemos a Manasés. Sé que los tenemos. 677 A.C. Manasés fue llevado a Babilonia por los sirios. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no quisieron escuchar. Por lo cual el Señor trajo sobre ellos al capitán del ejército de Asiria, el cual apresó a Manasés entre espinos, lo ató con grillos y lo llevó a Babilonia. Y cuando estuvo en aflicción, rogó al Señor su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Habrá Manasés en nuestra iglesia que, bajo aflicción, se humillarán ante Dios y se arrepentirán de lo que han hecho, aunque haya manadas sentadas en cuevas y siendo expulsadas del rebaño del Señor. No dejes que un Manasés te robe la vida eterna. No dejes que eso suceda. Y oró a él, y él fue rogado por él, y escuchó su súplica, y lo trajo de vuelta a Jerusalén. Entonces Manasés conoció que Jehová era Dios, y allí hizo todo lo que era justo. Sin embargo, Jehová no se apartó del ardor de su gran ira, a causa de las provocaciones que Manasés había provocado con todos. Es fácil volverse apóstata. No es tan fácil darse la vuelta y hacer lo correcto. Es muy difícil una vez que estás en esa pendiente resbaladiza. Es muy difícil regresar. Se acercaba rápidamente el momento en que Jerusalén sería destruida por completo y los habitantes de la tierra serían llevados cautivos a Babilonia para aprender las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Lo mismo nos sucederá a nosotros. Los profetas continuaron fielmente con las advertencias y exhortaciones. Sin temor hablaron a Manasés y a su pueblo. ¿Está mal advertir a los reyes, a las reinas y al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo. Pero el mensaje fue despreciado. La reincidente Judá no quiso escuchar. Así son las cosas. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. Es triste. He conocido a muchos de ellos. Y entonces Manasés se acostó con su padre. 2 Reyes 21. Fue sepultado y su hijo Amón reinó en su lugar.
Tenía 2 años y comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén. Su madre era musulmana, hija de cualquiera. Era malo ante los ojos del Señor, como lo era su padre Manasés. Así que tuvimos un rey bueno y un rey malo, un rey bueno y un rey malo, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su propia casa, así que no duró demasiado. Y el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías en su lugar. Era un niño pequeño que creció en las circunstancias más horrendas y se mantuvo firme como una aguja en un poste. Así que hay cosas asombrosas en estas historias. Joven rey Josías, porque tu corazón se enterneció y te humillaste ante el Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría una desolación y una maldición, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te reuniré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Profecía condicional. ¿Le pasó a él? No, murió en la guerra. ¿Por qué? Porque estaba alistado. Llegó el faraón. Hubo un conflicto entre los asirios y los babilonios. Los babilonios estaban en ascenso. Los asirios se oponían al ascenso de Babilonia. El faraón vino a ayudar. Y Josías fue a oponérsele. El faraón y la naturaleza. Y el faraón dijo, no hagas esto, déjame en paz, estoy aquí en una misión con Dios. No vengas a hacer esto. Y Josías dijo, lo haré. ¿Por qué? Porque tenían este pacto con Babilonia. Como los asirios eran su principal enemigo, eligieron al que creían que era el mejor partido de los dos, sin darse cuenta de que ese era el partido que los aplastaría al final. ¿Verdad? No puedes elegir entre dos de ellos y decir, bueno, ese es el mejor, no voy a tratar con Roma, pero sí con los protestantes. Sí, bueno, esos protestantes podían bailar ante el rey y tú podías acabar siendo una cabeza en un plato. ¿No es posible? Eso es lo que dice la tipología. No elijas a una pareja en lugar de a otra. Así que no ocurrió exactamente así. E hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor. Fue un buen rey. Y siguió los caminos de David, su padre. ¿Fue David su padre? Su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Y no se inclinó ni a la derecha ni a la izquierda. Y es interesante que en su época hubiera un profetista. Casi quiero decir que es como aquí al final, justo antes de la destrucción, hay un pequeño adventista antitípico. Con un profetista llamado Ula. Un movimiento joven en términos de profecía. No voy a entrar en eso, solo lo estoy lanzando como una zanahoria. Porque tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste las palabras contra este lugar, porque el rollo fue leído ante él y contra los moradores, y enjuagaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Yo también he oído, dice el Señor, te he oído a ti. Te reuniré con los padres en paz. No sucedió así. Así que las reformas de Josías elevaron el nivel de espiritualidad para algunos. Así también el movimiento adventista elevó el nivel de espiritualidad para algunos. Pero al final murió en batalla. ¿Por qué? Porque no prestó atención a las advertencias dadas. ¿Quién acusará a Dios de negar su palabra? Elena de White, profecía condicional. Regresar con su ejército habría sido humillante. Así que siguió adelante y lo mataron. Y el profeta Jeremías lamentó a Josías. Y todos los cantores y cantoras hablaron de Josías y de sus lamentaciones hasta el día de hoy, y las convirtieron en ordenanza en Israel, y he aquí, están escritas en las lamentaciones. Entonces, este joven rey vino y tomó todo lo que estaba mal y era malvado, y lo echó de la iglesia. Y la siguiente generación lo volvió a poner todo de nuevo. Oh, eso también tiene una lección. Luego viene su hijo. Estoy hablando de los últimos reyes justo antes de la caída de Babilonia.
En sus días, segundo rey 24 en 1, este es Jaquim. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió y Jaquim se convirtió en su siervo durante 3 años. Así que ahora tenemos un rey lacayo, uno que está sometido a Babilonia. No podría pasarnos a nosotros. No lo creo. Luego se volvió y se rebeló contra él. Y el Señor le envió bandas de caldeos, bandas de sirios, bandas de moabitas y bandas de los hijos de Amón, y los envió contra Judá para destruirla según la palabra del Señor que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, el mandato del Señor vino sobre Judá para quitarlo de delante de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que había hecho. Manasés había vuelto a hacer todo bien, había quitado todo lo que había hecho mal. Pero apenas se había ido, regresó. Y luego, a principios del reinado de Jaquim, Nabucodonosor, ahora tengan cuidado, llegó por primera vez, el primer asedio. Sitió y capturó Jerusalén y se llevó cautivos a Daniel y a sus compañeros y a otros especialmente escogidos para servir en las cortes de Babilonia. Así que se fueron. Así que Nabucodonosor tuvo un primer asedio de Jerusalén y se llevó cautivos a Daniel y a sus amigos. Pero aquellos que habían aprendido a depositar su confianza en las promesas de Dios encontraron que todas estas eran suficientes en cada experiencia por la que fueron llamados a pasar durante su estancia en una tierra extraña. Las Escrituras les resultaron una guía y un apoyo. Como intérpretes del significado de los juicios que comenzaban a caer sobre Judá, Jeremías se mantuvo firme únicamente en defensa de la justicia de Dios. Aquí había un profeta, y si estudias a Jeremías, eran los mensajes de los 3 ángeles. Era un heraldo como lo son hoy los mensajes de los 3 ángeles. Y no fue muy bien recibido, como sabrás. El profeta trabajó incansablemente, deseoso de llegar a todas las clases. Extendió la esfera de su influencia más allá de Jerusalén. Mensaje universal a varias partes de los reinos. Y es tan lindo. Testimonios a la iglesia. ¿Es esto interesante? Me gusta. Jeremías se refería constantemente a las enseñanzas del libro de la ley que habían sido tan honradas y exaltadas durante el reinado de Josías. Enfatizó y conoció la importancia de mantener una relación de pacto con el Ser todo misericordioso y compasivo que en las alturas del Sinaí había hablado los decálogos. Aquí está el mensaje. Y Babilonia está a punto de aplastar a Jerusalén. Primer asedio. Daniel y sus amigos son tomados. Las palabras de advertencia y súplica de Jeremías llegaron a cada parte del reino y todos tuvieron la oportunidad de conocer la voluntad de Dios con respecto a la nación. El profeta dejó claro el hecho de que nuestro Padre Celestial permite que caigan sus juicios. Las naciones pueden saber que no son más que hombres. Si camináis en contra de mí y no escucháis, el Señor ha advertido a su pueblo. Yo mismo os dispersaré. Y les recuerda toda la historia. Y finalmente, Jeremías dice: Así dice el Señor de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras, enviaré y tomaré a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor. Los destruiré por completo y los pondré por espanto, por burla y por desolación perpetua. Haré que cese la voz de alegría, la voz de gozo y la voz del novio. La iglesia cesará, desaparecerá, será destruida. Y toda la tierra será una desolación y un espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Así que son llevados cautivos. Bueno, el siguiente rey, Jaquim, durmió con sus padres. Y luego su hijo Jaquim reinó en su lugar. Y el rey de Egipto nunca más salió de su tierra. Fue sometido por Babilonia. El rey de Babilonia había tomado desde el río de Egipto hasta el río Éufrates todo lo que pertenecía al rey de Egipto. Egipto está tranquilo. Y este nuevo rey tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y vivió en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nushta,
hija de fulano de tal, y él era malo. Así que hacia el final las cosas se ponen muy difíciles a los ojos del Señor, según lo que había hecho su padre, y en ese momento los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra la ciudad y la sitió, y se llevaron a esta gente, y se llevaron todos los tesoros de la casa del Señor. Así cumplió la profecía que se había dado a Ezequías. Se llevó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes y esforzados, incluso a 10,000 cautivos y a todos los artesanos, y se llevaron Vete. Y el rey de Babilonia nombró rey en su lugar a Metanías, hermano de su padre, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Así que con otro rey lacayo sirviendo bajo Babilonia. Estas son tipologías interesantes. Y luego Sedequías, que era el hermano del rey, había sido Yaquim, que había sido depuesto. Se rebeló. Se rebeló contra el rey de Babilonia. Por supuesto, también se rebeló contra Dios. Ahora bien, pensó que podía rebelarse contra el rey de Babilonia, así que, lo golpearon en la cabeza. Además, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo transgredieron en gran manera tras todas las abominaciones de los paganos. ¿Hay algún paralelo? Contaminaron la casa del Señor, que él había santificado en Jerusalén. Y el Señor Dios de su padre les envió un mensajero que se levantaba a veces, porque tenía compasión de su pueblo. Se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras, abusaron de sus profetas hasta que la ira del Señor se levantó sobre ellos. No escuchan. Llamemos a esta gente fanáticos, y no sé qué más. Por lo tanto, trajo sobre ellos al rey de Caldea, y mató a los jóvenes. Esa es la historia. Ahora vayamos al segundo asedio. Y aconteció en el 9º año de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todos sus ejércitos contra Jerusalén y acampó contra ella, y construyeron fortalezas contra ella y alrededor de ella, y la destruyeron. La arrasaron. Así que hubo dos asedios principales. El primero, cautivos. El segundo, destrucción entre el primero y el segundo. Toda esta apostasía ocurriendo en la iglesia. Y mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, y a Sedequías le sacaron los ojos, y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Esta vez había terminado. Y en el 5º mes, a los 7 días del mes, que es el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con Nabucodonosor, capitán de los dioses, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y las casas de todos los grandes las quemó a fuego. Muy bien, esa es una tipología. ¿Cuántos asedios? 2. Vayamos a la destrucción de Jerusalén en el año 70 de C. Otra nación gobernaba Roma. Vale. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había advertido a sus discípulos y todos los que creyeron en sus palabras esperaban la señal prometida. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio, aléjense de ti. Después de que los romanos, bajo el mando de Cestio, rodearan la ciudad, abandonaron inesperadamente el asedio. Entonces, cuando todo parecía favorable para un ataque inmediato, aquí viene el ejército romano con Cestio, el general lo rodea. Y luego, por alguna razón desconocida, recibe un SMS o un mensaje de texto que dice lo que sea que diga y se va y los judíos piensan que esto es genial y van tras él y le dan un escondite y le dan un par de bofetadas. Y los cristianos lo ven como su gran oportunidad y huyen porque eso es lo que dijo Jesús y Jesús había dicho cuando ves a la nación de Obama.
que causa desolación como lo escribió el profeta Daniel, que el lector entienda algo así. No es así que los eventos estaban tan dominados que ni los judíos ni los romanos debían obstaculizar la huida de los cristianos porque los judíos estaban persiguiendo a los romanos. Y aquí fueron los cristianos. Tras la retirada de Cestio, los judíos que navegaban desde Jerusalén persiguieron a su ejército en retirada y ambas fuerzas estaban así completamente comprometidas. Los cristianos tuvieron la oportunidad de huir. Así que hay confusión allí. En este momento, el país también había sido despejado de enemigos que podrían haber intentado interceptarlos. Y huyeron a Pella. Así que las fuerzas judías que perseguían a Cestio y su ejército cayeron sobre la retaguardia con tal tan feroz que los amenazaron con la destrucción total, y los romanos estaban furiosos. Los judíos les habían hecho sangrar la nariz. Interesante. Y terribles fueron las calamidades que cayeron sobre Jerusalén cuando Tito reanudó el asedio. Interesante. Entre los dos asedios, 3 años y medio. ¿Cuántos asedios? 2. En el primero, Nabucodonosor no destruyó la ciudad. Tomó cautivos y se fue. Aquí, en el primero, no destruyeron la ciudad. Se fueron. Y el segundo. Destrucción total, el horror de las hambrunas, una medida de lo que el trigo se vendía por un talento. Tan feroces eran los dolores del hambre que los hombres roían el cuero de sus cinturones y sandalias, y las cubiertas de sus escudos. Algunos salían a hurtadillas por la noche, serían torturados cruelmente, crucificados. Era un caos. La gente moría como moscas. Miles perecieron de hambre y peste. Los afectos naturales parecían haber sido destruidos. Los maridos robaban a sus esposas, las esposas a sus maridos. Se podía ver a los niños arrebatando la comida de las bocas de los padres ancianos. La pregunta del profeta, ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho?, recibió la respuesta dentro de los muros de esa ciudad condenada. Así que fue un momento muy triste. Mujer tierna y delicada entre vosotros, que no se atrevería a poner la planta de su pie en la tierra, por su delicadeza y ternura, sus ojos serán malignos para con el marido de su seno, y para con su hijo, y para con su hija, y para con sus hijos que daría a luz, porque los comerá por falta de todo, secretamente en el sitio. Todas estas cosas suceden allí mismo. Esta es una cita fascinante sobre la historia eclesiástica. Ahora bien, es un gran historiador de esa época inmediatamente posterior y dice, me gusta esto. Entonces la simiente espiritual de Abraham, que es el cristianismo, huyó a Pella, al otro lado del Jordán, donde encontraron un lugar seguro de refugio y pudieron servir a su amo y guardar su sábado. Y lo que es interesante es que la arqueología confirma que en Pella, el sábado se guardó durante 4 siglos. Después de Cristo. Pella. Eso es lo que queda de ella. Y aquí es a donde huyeron. Y aquí es donde encontraron un refugio seguro. Así que la arqueología ha revelado que el sábado se guardó allí en Pella. Por tanto, cuando veáis el pozo, leámoslo, ¿vale? Vale. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo. El que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esa es la versión King James. Si tienes una versión en letras rojas de la versión King James, verás que todo eso está escrito en rojo y dice quién lo dijo. Jesús. Si tienes una versión en letras rojas de la NV, verás que esta parte que dijo el profeta Daniel no está escrita en rojo, lo que significa que se añadió después, no que Jesús la dijo. Fascinante, ¿verdad? Y luego se nos dice que no importa qué versión leamos. Pero supongo que los escribas deberían saberlo mejor, así que debemos renunciar a nuestras ideas. Así que, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda.
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. NV. Bueno, eso no estaría en rojo. Deberíamos haberlo codificado por colores, pero no lo capté. Vale, perdónenme. La NV no lo tiene en letras rojas. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación es hermosa. Así que tenemos estos dos textos paralelos. Y este lugar santo que iba a ser ocupado por el ejército es probablemente el área que Nehemías había despejado, donde a las naciones extranjeras no se les permitía congregarse en día de reposo porque tendían a querer hacer negocios, ¿verdad? Así que los despejó. Y alrededor de la ciudad estaba esta era despejada que en realidad tenía una connotación de sábado. Y aquí viene este ejército y se para en este lugar. Así que, antitípicamente, está tomando una posición en terreno de sábado. Interesante. No está muy lejano el momento en que, como los primeros discípulos, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el asedio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal para la huida de los cristianos de Judea, la asunción del poder por parte de nuestra nación y el decreto que impone el sábado papal serán una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades para prepararnos para abandonar las más pequeñas y trasladarnos a hogares retirados y lugares apartados entre las montañas. ¿Cuántos asedios? 2. Entre el primero y el segundo asedio. Salgan. Los profetas a quienes se revelaron estas grandes escenas anhelaban comprender el significado. Indagaron y buscaron diligentemente qué tipo de tiempo señalaba el Espíritu de Cristo. Para nosotros, que estamos al borde mismo de su cumplimiento, ¿qué momento profundo, qué interés vivo tienen estas delineaciones de las cosas por venir? Por eso tenemos que estudiar los paralelos, tenemos que observar la tipología. Así que cuando los romanos sitiaron el ciudad, levantaron un estandarte, en el que estaban representados sus dioses paganos. Sus estandartes fueron plantados en la zona que rodeaba las murallas de la ciudad, conocida como Tierra Santa. Por lo tanto, no estaba en el templo, el lugar santo, sino en esta zona purificada. No debe confundirse con el lugar santo del templo. Por lo tanto, este es el mismo acontecimiento que se encuentra en el libro de Mateo. Y la señora Wright escribió una declaración que sugiere que el cumplimiento moderno de esta profecía ya ha tenido lugar. En 1897, escribió esto. Dijo, el mundo protestante ha establecido un sábado de ídolos en el lugar donde debería ser el sábado de Dios, y están pisando los pasos del papado. Y por esta razón veo la necesidad de que el pueblo de Dios se traslade de las ciudades a lugares rurales apartados, escrito en 1897. Primer asedio, segundo asedio. Entonces, ¿cuándo fue el primer asedio? Así que comenzará de nuevo. Pero es durante el séptimo día, el sábado, que se librará la batalla. Las autoridades autoritarias de este mundo se levantarán en su orgullo y poder para hacer leyes que restrinjan la libertad religiosa. Asumirán un derecho que pertenece solo a Dios como Nabucodonosor. Ahí está su antitipo de tipo paralelo. Incluso ahora están dando el comienzo y lo llevarán adelante hasta que alcancen el límite que no pueden traspasar. Recuerden dos asedios. La presión por la ley dominical. ¿Qué dice allí? Ha llegado y está llegando. Podemos ver que aquello de lo que han estado hablando los últimos 35 años, la ley que hace que el domingo sea exaltado, haciendo que las invenciones humanas tomen su lugar, ahora se está cumpliendo. El decreto que impone la adoración de este día ya ha salido. Así que ya hubo un primer asedio. ¿Cuándo fue ese primer asedio? Ha llegado el momento, en 1903, cuando Dios abre el camino y las familias deben salir de las ciudades. Eso no significa que debamos apresurarnos sin descanso, como Dios abre el camino. Debemos mostrarle al mundo que reconocemos en los acontecimientos que están teniendo lugar ahora en relación con un movimiento de reforma nacional el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo fue eso?
junto con 1888, la ley dominical, todas esas cosas. Lo acabamos de leer. El Blair. Entonces, los ejércitos de la Roma espiritual antitípica rodearon Jerusalén y querían aplastarlos, y los adventistas fueron tomados cautivos, encadenados, etcétera, etcétera. Ese fue el primer asedio. Y luego, algunos grandes oradores adventistas como Jones, no Jones y Wagner, el otro, vinieron y dieron discursos en esa legislatura que hicieron que la sangre empezara a correr por las narices de aquellos que querían implementar esas leyes. El cumplimiento de la profecía. Lo que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años que vendría, ya está aquí. Muchos han tenido que trabajar con ahínco para ayudar a abrir el camino. Tendremos que ver estas cosas. Que todo se haga decentemente y con orden. 1 Corintios 2:40 de la tarde. Como dije, a medida que Dios vaya abriendo el camino, no se permitirán movimientos fanáticos ni nada parecido. Dijo el mensajero de Dios, ¿no serán advertidas las ciudades? Sí. No por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino por su visita. Para advertirles de lo que va a sobrevenir en la tierra. Volumen de publicación del manuscrito 253. Durante mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen abandonarlas no podrán hacerlo. Debemos prepararnos para estos problemas. Esta es la luz que se me ha dado. Isaías 54:4. No temas. No serás avergonzado ni confundido. No serás confundido, porque olvidarás la vergüenza de tu juventud, y te acordarás más de la afrenta de tu viuda. No temas, siervo mío Jacob, no desmayes. Hay todas estas promesas. Dios se encargará de ello. Dios se encargará de ello. Así que, en 1888, el mundo estaba listo para la segunda venida. Los ejércitos de Roma rodearon Jerusalén y establecieron su sello y estandarte paganos en territorio sabático y pidieron un primer asedio de la ley dominical. Ya hemos hablado de la Alianza del Día del Señor. La Alianza del Día del Señor se fundó en 1888. No tengo que entrar en detalles, ya está en la conferencia anterior sobre 1888. Primer asedio. Existe para animar a los cristianos a reclamar el sábado. Sabemos de eso. En 2001, repartieron este boletín después del evento del 11 de septiembre. Somos muy conscientes de que no podríamos hacer nuestro trabajo sin el apoyo financiero de nuestros amigos como ustedes. Y luego dice, en muchos sentidos, 2001 ha sido un año decisivo para el ministerio de la Alianza del Día del Señor. Al mismo tiempo, la tragedia nacional que ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania ha cambiado nuestras perspectivas y francamente ha provocado que incluso aquellos que carecen de un termómetro espiritual consideren su fe, muchos por primera vez en su vida. Y luego dicen, este es el presidente hablando, estamos al borde de una oportunidad sin precedentes para proclamar el mensaje del domingo cristiano de una manera nunca vista, al menos en mi vida. Y me gusta la nota al pie que siempre da la dirección y dice, sirviendo a las iglesias y a las naciones desde 1888. ¿No es lindo? Entonces, tenemos un primer asedio en 1888. El pueblo de Dios debe prestar atención a lo que han dicho los profetas. Y habrá un segundo asedio. ¿Escuchan el ruido de las ruedas del ejército romano bajo el mando de Tito acercándose por segunda vez? Oigo el ruido. Estas son las grandes verdades que los viejos y los jóvenes necesitan aprender. Necesitamos estudiar el funcionamiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y la revelación de las cosas por venir para que podamos estimar en su verdadero valor las cosas vistas y las invisibles. Se acerca el día de las lecciones que se deben aprender, la obra que se debe hacer, la transformación del carácter. ¿De qué trata esta serie? Esta no es una iglesia serie de críticas. Sé que alguien la acusará de serlo. No lo es. Es una serie unificadora.
El tiempo que queda es demasiado breve para abarcarlo. Ya sabes, la gente dice que eres alarmista cuando predicas este tipo de cosas y eres esto y eres aquello. ¿Son sordos? ¿No pueden oír el estruendo del ejército romano? ¿Ven las noticias? He aquí, los de la casa de Israel dicen, la visión que él ve es para muchos, muchos días por venir. Comillas, eres un alarmista, un conspiracionista, o esto o aquello, o lo que sea. Le escribí a un hermano que escribió un largo artículo en una de nuestras revistas más importantes. Ni siquiera quería que se publicara. Se lo envié a un hermano solo para que viera lo que estaba diciendo. ¿Es demasiado difícil? Y de alguna manera se filtró y ahora puedes encontrarlo en Facebook. Todos lo saben y pueden leer exactamente de qué se trató ese altercado. Pero, cosas fascinantes, ya sabes, eres un alarmista, eres un conspiracionista. ¿Es conspiración poner eventos proféticos en el contexto de la época en la que estamos viviendo? No lo creo. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios. No se prolongará más ninguna de mis palabras, sino que se cumplirá la palabra que he hablado, así dice el Señor. Ezequiel 12. Y recuerda que este profeta fue un profeta de los exiliados. Fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. Sabe de lo que habla. No está muy lejano el momento en que se promulgarán leyes contra el trabajo dominical, ser más estrictos de lo que se debe hacer para asegurar terrenos lejos de las ciudades donde se puedan cultivar frutas y verduras. Ya lo he hecho. Pero, por favor, no lo he hecho para ir a esconderme del rey de Babilonia. Ahora mismo estoy aquí en Vancouver. ¿Es correcto? Por lo tanto, no hago esto para huir. Lo hago simplemente porque Dios lo dijo. Eso es todo. Y porque Él me abrió el camino para hacerlo. Así que no se le adelanten. La agricultura abrirá recursos para el autoabastecimiento y también se podrán aprender otros oficios. Este trabajo realmente serio requiere fortaleza intelectual y muscular. Se requieren métodos y tacto incluso para cultivar frutas y verduras con éxito. La naturaleza y todo lo que hay ahí fuera es un ataque contra nosotros. Créanme, los hábitos de industria serán de gran ayuda para los jóvenes. Habrá en diferentes tierras un movimiento simultáneo para esta destrucción del pueblo de Dios. No va a ser solo en Estados Unidos o aquí, va a ser universal, va a suceder en todas partes. Vendrán, atacarán y se agolparán alrededor del pueblo de Dios, pero Dios se encargará de ello. Por lo tanto, se avecina un segundo asedio. El primero fue derrotado en 1888. Y Cessus se marchó con su ejército. Y Tito está en camino. Bruselas, Bélgica, 16 de febrero de 2009. La Secretaría de la Comisión de la Conferencia Episcopal de la Comunidad Europea ha acogido con agrado una propuesta de ley de la UE que salvaguardaría el domingo como día de descanso del trabajo según Novator Romano, que es el documento oficial del Vaticano. Así que propusieron esta ley. La presentaron ante la Asamblea y el Parlamento Europeo la rechazó. 2009. La razón es que no hay pruebas de que guardar el domingo tenga algún beneficio especial sobre cualquier otro día. ¿Qué diferencia hay si descansas un miércoles o un jueves, viernes, sábado, lo que sea? No hay pruebas. No lo dejaron ahí. No lo dejaron ahí. Así que la iglesia intentó introducirlo y la iglesia fue derrotada. Ahora se pone interesante. Juez ordena cerrar tiendas alemanas los domingos. Eso fue en 23 de diciembre de 2009. Entonces, una nación, la nación más poderosa de Europa, actúa unilateralmente y el Tribunal Europeo decide. El Tribunal Alemán decide que todas las tiendas cierren. Implantan su propia ley dominical.
Ahora bien, no existe una ley dominical en el sentido de que no se te permita hacer nada, pero mis amigos adventistas me dicen que si están trabajando en su tejado, podría ocurrir que la policía te llame y te ponga una multa de 250 euros por trabajar en domingo. Así que en diciembre de 2009, justo antes, el Tribunal Europeo había dicho, no nos interesa demasiado esa legislación. Alemania, la nación más poderosa, dice, haremos una ley y la aplicaremos a las tiendas. Por lo tanto, anuló una sentencia de 2006 que permitía a las tiendas de Berlín abrir 10 domingos a la semana, aplicando normas más estrictas sobre la apertura de las tiendas los fines de semana. Y luego 1229, El mundo desde Berlín. Incluso los ateos deben desconectar los domingos, dice Spiegel en línea. Es como la revista Time. El Tribunal Supremo de Alemania ha dictaminado que el domingo debe guardarse como día de descanso y ha anulado la ley de Berlín que flexibilizaba las restricciones a las compras en domingo. Ahora escuche esto se pone interesante. La mayoría de los periódicos alemanes saludaron la sentencia el miércoles. La gente siempre me dijo que nunca sucedería. Es una nación laica, no les interesa, no va a suceder, estás loco. Pero ahora la mayoría de los periódicos saludan la sentencia, algunos por regiones de religión y tradición, otros por preocupación por los derechos de los trabajadores. Me encanta. Me alegro. ¿Dónde se implementará la marca de la bestia? ¿En la mano o en la frente? Aquellos que la reciben en la frente están intelectualmente convencidos de que este es el día correcto de culto. Aquellos que lo acogen con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores, el trabajador lo recibe. En la mano. La mayoría de los periódicos lo acogieron con agrado. Algunos porque quieren la marca de la bestia en su frente y otros porque quieren la marca de la bestia en su mano. ¿Tiene sentido? Muy bien. ¿Cuál es la fecha? Diciembre de 2009. Entonces los sindicatos se unieron a las iglesias en su campaña para delimitar el domingo como día libre para la nación. El espíritu de profecía dice que los sindicatos serán uno de los medios para provocar un tiempo de angustia como nunca hubo. Y los líderes me llamaron. Y me dijeron, no dirás que los sindicatos provocarán un tiempo de angustia. Tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos. Dije, pero aquí dice en el espíritu de profecía que si no rompes tus relaciones, no recibirás el sello de Dios. Este es un tema importante. No dirás eso. Dije, pero aquí dice que tengo que decirlo. No dirás eso. Entonces llegaron a un acuerdo. No lo dirás en. Vale, haré ese compromiso. Una condición. La sangre está en tu cabeza. Se levantaron. Fueron y se pararon en una esquina, negociaron, volvieron y dijeron, de acuerdo. ¿Puedes creerlo? He tenido experiencias increíbles. Ni siquiera sé si debería contar estas cosas, y no lo digo para criticar a mi iglesia o para desprestigiarla, solo digo que estas son las realidades. El espíritu de la profecía es acertado. La semana siguiente hubo disturbios en Alemania y los sindicatos lo destrozaron todo. Estaba muy agradecido a los sindicatos. Muy bien, así que en general estuvieron a favor del fallo. Ahora se pone muy interesante. ¿Puedes oír el estruendo del ejército romano acercándose por segunda vez? Sé que tiene que venir de Estados Unidos, pero ahora esto es Europa en varios lugares simultáneamente. ¿Dijeron eso? Vale. Luego, el 18 de enero de 2010, estos días están muy juntos.
Hay una crisis económica en Europa y están tratando de resolverla. Y los tres principales parlamentarios de Alemania, que son la canciller Merkel y sus dos ministros principales del gabinete, están discutiendo cómo librarse de esta crisis. Y están tan ocupados que suceden reunirse un domingo para intentar preparar el papeleo para la discusión del lunes. ¡Guau! ¡Qué travesuras! Eso es lo que dice mi loro. No deberían hacer eso. No deberían hacer eso. Entonces, los reprenden. ¿Y quién los reprende? Un interesante obispo llamado Rear Marx. Y él dice: ¿qué significa eso? Significa que los políticos deben poner una señal. Y no deben tener reuniones los domingos. Entonces, el pastor jefe pide enojado el descanso dominical. El canciller alemán es reprendido públicamente en los periódicos públicos de Alemania por atreverse a trabajar en domingo. ¿Es esto interesante? ¿Escuchan el ruido? Ahí está de nuevo. El obispo critica. Nos critica. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es este tipo? Bueno, tengo una foto tan bonita de él. No pude resistirme. Ahí está. Ese es Reard Marx. Ahora, ¿quién es? Es el sucesor del antiguo puesto de obispo del Papa Benedicto. Bueno, no es cualquiera. Es lo suficientemente fuerte como para ponerse en la piel de Benedicto. No es cualquiera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. No, creo que debería omitir ese texto. ¿Qué piensas? No vayamos por ese camino. Recuerda que en febrero de 2009 todo el mundo estaba contento porque pidieron la ley dominical a las iglesias y la rechazaron. La Iglesia de Inglaterra, la Cámara de Obispos, el Panel Europeo, el Secretario, la Comisión para los Católicos, el Obispo, todos ellos acogieron con agrado la iniciativa de varios miembros del Parlamento Europeo de pedir a la Cámara que decidiera sobre una declaración escrita. El Parlamento la rechazó. Alemania actuó sola. Y las razones por las que, teniendo en cuenta los artículos tal y tal, la encuesta del Fondo Europeo de Derechos Humanos muestra que la probabilidad de enfermedad y absentismo al establecer que se trabaje el sábado y el domingo es 1.3 veces mayor en comparación con el establecimiento que no requiere que el personal trabaje el fin de semana. Así que están empezando a presentar estadísticas para decir por qué necesitamos este día libre. No funciona porque sabes que puedes tener libre un miércoles, un jueves o un viernes. Según la legislación de la UE, el domingo es el día de descanso semanal para los niños y la insolencia. Vaya, ahora sí que vamos por buen camino. Ahora sí que nos estamos volviendo inteligentes. Ahora sí que nos estamos volviendo inteligentes. Mientras que el Instituto Europeo, los organismos y las agencias no han trabajado los domingos desde su creación y no tienen intención de hacerlo en el futuro a pesar de la diversidad de culturas religiosas, etcétera, 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 etcétera. Conciliación de la vida laboral y familiar. Esto es brillante. Así que ahora están volviendo, pero no están solos, no son las iglesias. Estamos en 2010. Es solo el año que viene. La canciller acaba de ser reprendido. Invocan los artículos tal y tal y tal y no y la mayoría y todas estas cosas. Y al momento siguiente. Todas estas organizaciones eclesiásticas se unen y elaboran un artículo sobre por qué el domingo debería incluirse como día de descanso semanal en las directivas revisadas sobre el tiempo de trabajo. Se trata de la vida familiar. La vida familiar. Verá, en Europa, los niños van al colegio 6 días a la semana. El domingo es su único día libre. ¡Qué argumento tan brillante! Entonces, Parlamento, usted dijo que no importa si descansas un miércoles, un jueves o un domingo. Sois unos perturbadores de la familia.
Sois responsables de la destrucción de la familia. Porque si el padre y la madre trabajan, los niños se quedan solos en casa. Podríamos hacer una película así, ¿eh? Y si uno de los padres trabaja, también habéis perturbado a la familia. Entonces, ¿cuál es el único día lógico para un día de descanso? Ese es un buen argumento. ¿Crees que van a ganar? Sí, van a ganar. Por lo tanto, más que cualquier otro día de la semana, un domingo libre ofrece la oportunidad de reunirse con amigos, de establecer y mantener vínculos sociales. Más que cualquier otro día de la semana, un domingo libre ofrece a los trabajadores la oportunidad de satisfacer sus necesidades espirituales. Según Eurofond, la probabilidad de enfermar es 1.3 veces mayor. Vale, si no tienes un día de descanso y, por supuesto, un ejemplo de cómo la UE puede hacer una contribución tangible a la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que ahora no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión laboral. Y entonces, boom, 24 de marzo de 2010, lo entregan por segunda vez y dicen, Parlamento Europeo, piénsenlo otra vez. Lo desecharon en 2009. Aquí está en 2000. ¿Escuchan el ruido? Vaya, una conferencia para relanzar el debate sobre la protección del domingo a nivel europeo. Y fue entregado. Y aquí están. Parlamentarios, miembros de iglesias, todos juntos. Y comienzan a colocar carteles sobre la protección de un domingo sin trabajo. Oradores principales del Parlamento Europeo y él es uno de los parlamentarios. Pero, ¿qué hay en la foto? Los gatitos. Son inteligentes, son inteligentes. ¿Y quién está detrás de esto ahora? ¿Solo las iglesias? No, estas organizaciones eclesiásticas, estas sociedades civiles y todos estos sindicatos. Así que ahora tienes a los sindicatos pidiendo la ley dominical. Tienes a las sociedades civiles y las organizaciones familiares pidiendo la ley dominical. Tienes a las iglesias pidiendo la ley dominical. El Parlamento se retracta y dice, necesitamos 1 millón de firmas. Entonces, crean una página web y dicen, por favor, firmen, por favor, firmen. Todas estas organizaciones euroresidentes impulsan iniciativa de domingo sin trabajo. ¿Se necesita 1 millón de ciudadanos para solicitar un día para quién? Los niños. Estrasburgo, 17 de marzo de 2010. Martin Kassler, miembro alemán del Parlamento Europeo, lanza el primer referéndum ciudadano de la Unión Europea para solicitar que el domingo se declare un día para la familia y el descanso. ¿Oyes el estruendo del ejército romano que regresa por segunda vez? Lo siguiente es la destrucción. Estamos al final. Ya han firmado más de 11.375 europeos de varios países. Hace mucho que miré la página web en la que estoy seguro de que hay millones. Puedes ir a esa página web, puedes consultarla. Gracias al Tratado de Lisboa y a la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea, nosotros, como ciudadanos europeos, tenemos por primera vez la oportunidad de defender nuestras preocupaciones. Queremos aprovechar esta oportunidad para garantizar un domingo libre. ¿Cómo se burlaron de nosotros? Nunca sucederá. Hola. Mira las profecías. La iniciativa permite a los ciudadanos apelar a la Comisión Europea sobre un tema de interés. Solo se requiere 1 millón de firmas, sindicatos, sociedades civiles, todas las iglesias, que se impliquen. El diputado invitó a todos los que estuvieran convencidos de que el domingo libre y la democracia directa importan a mostrar su apoyo. Animó a los ciudadanos a involucrarse en el proceso democrático. Por cierto, estamos en 2010. ¿En qué año estamos ahora? Creo que esas ruedas podrían pasarme por encima del pie. ¿Está de acuerdo? Casa afirmó que el domingo libre de trabajo forma parte de nuestra cultura europea. Necesitamos tiempo para nuestras familias. Relaciones para la sociedad civil. No suele haber mucho interés en religión con una vida laboral intensa. Europa debería ser la región más amigable con los niños. Oh, aquí están en una buena posición. No pueden perder. Imagínese si se opusiera. ¿A qué se opone? Se opone a los niños, se opone a los valores familiares, se opone a todo lo que es decente y correcto. Sería un verdadero dolor de cabeza. Unámonos. Unámonos.
Hagámoslo. La petición señala que en Europa se necesita un domingo sin trabajo para los niños que necesitan un día en familia. Por favor, todas las personas necesitan tiempo libre para relajarse, para sus aficiones, para la religión. Mira, siempre es secular y religioso. Mano y frente, mano y frente, mano. Oh, la Biblia es fantástica. Es un pilar central del modelo social europeo. Es un patrimonio cultural. Por cierto, ahí tienes la página web a la que puedes ir en www.freesday.eu. Europa. Y mira este bonito cartel. Vamos a traducirlo. Los domingos, papá y mamá nos pertenecen. El domingo es el día del niño. Nos pertenecen. No es un día como cualquier otro. Es domingo. Estamos en 2010, hermanos y hermanas. Nos vamos a casa y no quiero ser alarmista, pero esto es todo. El Dr. Jürgen Hanker menciona todas estas iglesias y a todos estos tipos que se unen y puedes recogerlo en este sitio web oficial para obtener las firmas. Los evangélicos, los protestantes en la iglesia, los cristianos europeos, el 75% lo quieren. Da. Todo está ahí. No tenemos que entrar en detalles. Es la primera iniciativa impulsada por el público para hacer cumplir el domingo. Imponiendo la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra aquellos que guardan el séptimo día, el sábado. La ley de Dios será anulada a todos los efectos. No puede suceder. La gente dijo, incluso en mi iglesia, dijo el profeta, así sucederá. Despierten. Para asegurar popularidad y patrocinio, los legisladores cederán a la demanda de leyes dominicales. ¿Se han resistido hasta ahora? Sí. ¿Cederán? Sí, la presión va en aumento. Uno de esos sindicatos es muy poderoso. ¿Qué pasa con todos ellos juntos? En mi país, acabamos de tener disturbios y huelgas terribles. Debes haberlo visto en las noticias, tal vez incluso. Todo se cerró por aumentos de sueldo. ¿Tienes derecho a la huelga? ¿Tienes derecho a no hacer huelga? No lo parece. ¿Y qué hicieron? Entraron e impidieron que todos trabajaran, incluso los hospitales. Y en esos pequeños hospitales de cuidados intensivos donde hay incubadoras con niños pequeños, persiguieron a las enfermeras y murieron 50 bebés en una sola zona. ¿Eso es asesinato o no? Eso es asesinato. ¿Son uno de los medios para provocar una época de problemas como nunca la hubo? ¿Hubo algún caso, alguna investigación del asunto? No, pueden salirse con la suya. Esta gente es fuerte. Harán cumplir lo que quieran. El parlamentario allí es Thomas Mann, y está trabajando en una amplia iniciativa para unir a la Iglesia allí con la Unión Europea, y es el portavoz a nivel parlamentario. Y Radio Vaticano dice, esto es maravilloso, este es nuestro hombre. Y luego cuenta lo que hace y cómo promueve el domingo y cuántas organizaciones están de su lado. 72 organizaciones y parlamentarios y todos ellos están de mi lado. Estamos siguiendo adelante con esto. Y luego la BBC hace una entrevista. Voy a reproducir un fragmento corto de esta entrevista. Es solo el primer fragmento de interés. Es una entrevista larga, pero escuchen lo que dice la BBC. Probablemente sea el país más secular del planeta, donde el cristianismo, en mi opinión, está muerto y reina el espiritismo. Vaya barómetro. Escuchemos. Los lunes solían ser un día muy diferente al resto de la semana. Antes todos podíamos relajarnos, podíamos ver a amigos y familiares, podíamos ir a la iglesia. Todo ha cambiado. ¿Debería ser el sábado un día de descanso? Quiero decir, Cristina,
Hemos superado el punto de inflexión en esto, ¿no? Quiero decir, ya sabes, aquí estás. Tienes una fecha límite para mañana. Tienes que escribir un artículo. Tienes que aparecer en un maravilloso programa de televisión un domingo por la mañana. Simplemente no es así como vivimos ahora, ¿verdad? No, pero ¿no sería bueno que el gobierno nos enviara un mensaje de que no nos considera solo unidades de consumo, producción y abejas obreras? Solo una vez a la semana se nos deja libres de responsabilidades y no podemos comprar ni trabajar, y de hecho nos concentramos en los demás, en todo nuestro ser, en los Demás. Y en los demás. ¿Por qué no? Voy a detener el resto del debate. ¿No sería bueno que el gobierno nos enviara un mensaje de que un día a la semana no tenemos que comprar ni trabajar? ¿Escuchan el rumor? El controvertido pastor estadounidense Rick Warren, de Blair Court, el favorito del mundo cristiano, en un intento por unir religiones. Entonces, los políticos están trabajando con la iglesia. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que todos ustedes quieren? El Papa pide un nuevo orden mundial. El 9 de julio de 2009 ha propuesto una nueva autoridad política mundial con dientes de verdad. Vamos a por ello, cerremos la brecha. Junto con el primer ministro de Japón. 25 de mayo de 2010. Obama buscará un nuevo orden internacional. El presidente Obama está recibiendo críticas por su declaración del fin de semana de que buscaría un nuevo orden internacional. Porque esto plantea dudas sobre la soberanía. El presidente Obama se dirige a los graduados de la Academia Militar de Estados Unidos, y allí pide un nuevo orden mundial. ¿Quién puede hacerle la guerra? ¿Quién puede hacerle la guerra? ¿Por qué utilizar el ejército? Obligará a todos, grandes y pequeños. El presidente agregó que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas estadounidenses deben complementarse con un mayor compromiso diplomático de las grandes capitales, puestos de avanzada peligrosos, etc. ¿Estas personas están sometidas a Roma, sí o no? ¿O es una conspiración? Miren eso. Fascinante. Ese debe ser el hombre más feliz del mundo. Es oficialmente el líder espiritual del poderío militar de los Estados Unidos de América porque el Gran Caballero de Malta de América es quien lo controla. Y es por eso que todos los candidatos tienen que venir y ser vistos con él y por eso aman a los templarios y por eso estrechan la mano de esta gente. Y no es coincidencia. No creo que sea una coincidencia. No lo escribió él, pero lo permitió en su página web. Ya sabes de estas cosas. Ha habido muchos cambios en los últimos 100 años. No solo hemos visto aumentar la actividad de las bandas junto con los delitos, sino también el consumo de energía y otros cambios. Me doy cuenta de que la eliminación de las leyes dominicales en todo Estados Unidos en su página web oficial es como un pequeño mensaje subliminal. Así que tal vez deberíamos considerar promulgar una ley dominical no para restringir el trabajo de las personas, sino para dar libertad a quienes no pueden elegir. Permitido en su página web oficial, pide un orden internacional. El Papa pide solidaridad en las mejores finanzas del mundo y dice que la ética debe guiar todas las acciones. El 22 de mayo ha pedido ética y solidaridad en el sistema financiero mundial. Por lo tanto, el trabajo debe regirse por la ética. Los sindicatos piden el domingo, ¿sí o no? Vale. Popeye, ¿qué haces? Creo que le tiemblan los dedos, ¿no? El mismo día en que el presidente Obama pide un nuevo orden internacional para resolver los desafíos de nuestro tiempo, el Papa Benedicto XVI pide una cooperación internacional. ¿Están trabajando en conjunto?
¿Creen que hubo una conversación telefónica antes de que hicieran los anuncios el mismo día? Uno a los militares y el otro a eso. Y luego, en 2010, el pontífice quiere que las familias empiecen a prepararse para 2012. Familias. ¿Las familias fueron un problema en algún lugar? ¿Se escuchó algo sobre las familias? Bien, ¿qué quiere para las familias? El próximo encuentro mundial de las familias no será hasta 2012. Pero Benedicto XVI está pidiendo a las familias y a las parroquias que empiecen los preparativos con un año de antelación, aprovechando la exultación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la familia. La familia. Hizo su petición en una carta del 23 de agosto al presidente del Consejo Pontificio. El tema del próximo séptimo encuentro mundial de las familias es el trabajo y la celebración en familia. La carta del Santo Padre reflexionó sobre estos temas y el equilibrio adecuado entre trabajo y descanso. El trabajo y la celebración están íntimamente conectados en la vida de las familias. Necesitan tomar decisiones que influyan en las relaciones entre los matrimonios y entre padres e hijos, que afecten a las relaciones de las familias con la sociedad y con la Iglesia. Y el Papa Pomfret señaló: la Sagrada Escritura nos dice que el trabajo familiar y los días festivos son un don y una bendición de Dios para ayudarnos a vivir una existencia humana plena. ¿Qué pide? Pide una legislación sobre el domingo. Y dice que el año 2011 sea preparatorio para ello. Y ahora se le ha pedido que hable ante el Parlamento alemán el año que viene. Algo a lo que se había resistido como potencia extranjera para dirigirse a esa nación parecía estar sometido a él. Pero ahora lo están considerando. Busquen más información en la prensa. Y luego el Papa continuó y dijo: es necesario promover la reflexión y el esfuerzo para reconciliar las exigencias y los períodos de trabajo con los de la familia y recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente el domingo, la Pascua semanal, el Día del Señor y el Día del Hombre, el Día de la Familia, de la comunidad y de la solidaridad. Prepárense para el 2012. No pongo fechas, pero digo que oigo el rugido del ejército romano que viene a asediar Jerusalén por segunda vez, y entonces todo habrá terminado. Entonces todo habrá terminado. Por eso, es mi deseo que ya en el transcurso de 2011, en el 30º aniversario de la exhortación apostólica de su predecesor sobre la familia, la gran carta de la pastoral familiar pueda tomarse como guía válida con iniciativas en la parroquia, etcétera, etcétera. Pongámoslo en marcha. Lo quiero y lo quiero ya. Quiero un nuevo orden internacional. Quiero un nuevo orden mundial. Quiero una legislación dominical y quiero que se aplique la marca de la bestia. Y no me importa si está en la mano o en la frente, pero lo quiero y lo quiero ya. ¿Está diciendo eso? ¿Sí o no? Llevamos años predicándolo y ahora está aquí. Oigo el rugido del ejército romano. Ezequiel dice: enviaré fuego entre los que moran con despreocupación, y sabrán que yo soy Jehová. Y daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no dejaré que profanen más mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí, viene y se hace, dice Jehová. Este es el día del cual he hablado. Aquí estamos. Mi amada iglesia, despierta. Deja de tocar tus melodías eclécticas. Ven a casa. No sirve de nada negociar con los reyes de Babilonia. No sirve de nada mostrarles tus tesoros y pensar que te protegerá. Te aniquilará. Eso es lo que dice el tipo. Eso es lo que confirmará el antitipo. Y él me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Así que, hermanos y hermanas, solo una pequeña lección para decir dónde estamos en la corriente del tiempo, dónde encajamos tipológicamente. Y para aquellos que esperaban poder correr cuando llegue el asedio, ya es demasiado tarde. No hay escapatoria en el segundo asedio, ahora es el momento de tomar la decisión de seguir al Señor. Amén. Calor.
Calor.